Una de las características más penosas de la sociedad en la que vivimos es la falta de una mentalidad reflexiva. Yo sé que yo a menudo hablo de esto, pero de verdad es chocante para mí ver lo irreflexivo que son las personas de nuestros días. Nuestra cultura es por antonomasia irreflexiva. Por naturaleza es irreflexiva y obviamente es una de las causas de vivir en un mundo caído que ha recibido las consecuencias de la caída de Adán. Por otro lado, Satanás tratará por todos los medios posibles desarrollar en una cultura X la naturaleza irreflexiva. Porque cuando somos irreflexivos, eso evitará que nos hagamos las preguntas más importantes. Y cuando una sociedad o una persona o un grupo de personas se hacen las preguntas importantes, generalmente será usado por Dios para encontrar las respuestas a esas preguntas. Mis hermanos, la irreflexibilidad es peligrosa para el alma. Cuando hablamos de irreflexión, nos referimos a una persona que no considera seriamente sus pasos, que vive a lo loco. Nos referimos a aquellos que no están habituados a pensar con seriedad. Miren lo que dice Juan Carlos Rael en su libro Pensamiento para Hombres Jóvenes. Joven, varón, si tú no te has leído este librito, mira, es una cosita así. De verdad, es para disciplinarte en la iglesia. Una broma. Pero miren lo que dice este hombre en este libro. Créeme, este mundo no es un mundo en el que podamos obrar bien si primero no pensamos bien. Y mucho menos obrar bien en lo concerniente a nuestras almas. No pienses, susurra Satanás. Él sabe que un corazón no convertido es como los libros de un comerciante deshonesto, que no resistirá una inspección minuciosa. Considera tus caminos, dice la palabra de Dios. Detente y piensa, considera y sé sabio. Bien reza el proverbio español, el apresuramiento viene del diablo. Continúa diciendo Juan Carlos Rael. Matthew Henry cuenta una historia de un gran estadista de la época de la reina Isabel, quien se retiró de la vida pública al final de sus días y se dedicó a pensar en serio. Sus antiguos y alegres compañeros vinieron a visitarlo y le dijeron que se estaba volviendo melancólico. No, respondió, yo estoy serio porque todo lo que me rodea es serio. Dios es serio al observarnos. Cristo es serio al interceder por nosotros. El Espíritu Santo es serio al batallar con nosotros. Las verdades de Dios son serias. Nuestros enemigos espirituales son serios en su afán por arruinarnos. Los pobres pecadores perdidos en el infierno están serios. ¿Y por qué entonces no deberían ustedes y yo ser serios también? La seriedad y un espíritu reflexivo debería ser la tónica que caracteriza al pueblo de Dios. Los tiempos más gloriosos de la iglesia están unidos a ministros que pensaron profunda y seriamente. La iglesia de Cristo avanzó más cuando los miembros de la iglesia dejaron la simpleza distintiva de una raza caída y se pusieron a pensar en serio. El Señor Jesucristo nos ha dado una herramienta más para que como iglesia, mis amados hermanos, pensemos en serio. La cena del Señor es un medio de gracia que se nos ha dado para que meditemos en las cosas que realmente valen la pena. La muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo, el nuevo pacto, la comunión entre los hermanos y la venida de Cristo en gloria. Esas son cosas importantes
en la que usar nuestra cabeza. Hay personas, hay creyentes que su cabeza, todo lo que son capaces de desarrollar es cómo pagar los biles. Yo no estoy diciendo que no pienses en cómo pagar los biles. Yo lo que estoy diciendo es que hay cosas más profundas que ocupar nuestra cabeza. Desde hace 2 domingos hemos estado considerando la importancia del tema de la cena del Señor y hasta ahora hemos visto, por un lado, el contexto en el que la cena fue constituida, segundo, la naturaleza de la cena del Señor. En la mañana de hoy, concluyendo nuestra serie, consideraremos algunos elementos en cuanto a la práctica de la cena del Señor. Pero antes de la práctica, vayamos a la teología y consideremos en primer lugar la seriedad de la cena del Señor. Hermano, ¿qué tan serio es esto? Cuando nos reunimos como iglesia a celebrar la cena, ¿qué tan serio es el asunto? Aunque en las clases anteriores establecimos el hecho de que la cena del Señor es un memorial que debe tomarse con mucha seriedad. La seriedad de la cena del Señor se manifiesta por medio de una seria advertencia hecha por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a la iglesia de Corinto. Miren lo que dice 1 Corintios 11:27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. La advertencia no se pudo hacer en términos más enfáticos y sobrios. Se nos advierte a no caer en un peligroso pecado que muchas veces es sutil mientras estamos tomando la cena del Señor. El pecado es el de tomar la cena indignamente. La expresión que aparece ahí, de manera que, es una frase que concluye todo lo que el apóstol Pablo ha estado diciendo con respecto a la cena del Señor y puede traducirse como de tal modo, a fin de que, con el propósito de, por tanto, así que, de modo que, por consiguiente. Podemos sin darnos cuenta, mi amado hermano, presta atención, caer en un error fatal como iglesia. La iglesia en Corinto fue fundada por el apóstol Pablo. Tuvo la influencia de ministerios tan poderosos como el de Pedro y Apolos. Si lo vemos así, sería imposible a los ojos de los hombres que una iglesia pudiera desviarse, como esta, la de Corinto. Y ahora el apóstol tiene que amonestarlos severamente porque la manera en que estaban celebrando la cena del Señor, algunos de los miembros de esta iglesia, era indigna. Puedes a estas alturas hacerte la siguiente pregunta. Pero ven acá, ¿qué tan malo es celebrar la cena del Señor de manera indigna? ¿No es la cena del Señor un mero ritual conmemorativo? ¿No estamos en el nuevo pacto donde el énfasis obviamente es en lo interno, en el alma, el corazón? Miren cómo lo explica o cómo responde esta pregunta el comentarista Charles Hodge. El hombre que pisotea la bandera de un país insulta a esa patria. Y el que trata indignamente al representante de un soberano, ofende con ello al propio soberano. ¿Recuerdan ustedes cuando el rey de Israel envía unos emisarios a cierta nación porque el rey había muerto y que allí le cortaron la mitad de la barba y lo raparon? El rey de Israel no lo tomó como, no pasa nada, eso le pasó a ustedes, nadie lo mandó a dejarse que hacer. No, él lo tomó como una ofensa a sí mismo. Del mismo modo, dice Hodge,
El que trata los símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo irreverentemente es culpable de irreverencia para con Cristo. Mis hermanos, el término cualquiera que aparece en el texto ahí es una expresión genérica. No hay especificaciones personales que nos indican que está hablando a un grupo particular de personas. Por eso la versión de las Américas traduce este texto de la siguiente manera: de manera que el que coma. La versión textual, traduce este pasaje: de manera que cualquiera. La idea es clara en el texto. Cualquier hermano, cualquier persona puede caer, si no es reflexivo, en tomar la cena indignamente. Nadie puede decir, o nadie debería decir, no, eso a mí nunca me va a pasar. El texto dice cualquiera. No importa que lleves mucho tiempo en la fe, no importa que tengas mucha experiencia en la vida cristiana, no importa que tus victorias en la vida cristiana sean muchas y evidentes, no importa que seas líder de una iglesia, no importa que seas pastor, diácono, no importa que seas un gran teólogo, conocedor de la palabra, cualquiera puede en cualquier momento ser tentado a tomar la cena del Señor indignamente y caer en este sentido. Ya llamé tu atención. La pregunta es, ¿qué es tomar la cena indignamente? Miren el versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La palabra indignamente en el texto griego, o la palabra griega que utilizó Pablo en este texto es anaxios. Es una palabra compuesta que significa no digno. Para Kistemaker, la palabra que mejor traduciría a anaxios es la palabra profanar. Para el comentarista, si diéramos la traducción literal, pudiéramos dar a entender que el comulgante es culpable de asesinar a Cristo mismo. El apóstol Pablo nos da un poco más de luz diciéndonos lo que tiene en mente. Miren el versículo 29 en la segunda parte. Sin discernir el cuerpo del Señor. La pregunta es, ¿qué es discernir? El término utilizado significaba juzgar, evaluar, reconocer, discernir, considerar. Por ejemplo, esta es la palabra que utiliza el evangelista Mateo en el capítulo 16, versículo 3, y que la Reina Valera traduce distinguir. Es también usada en Hechos 11:12, cuando dice, y el Espíritu me dijo que fuese sin dudar. En nuestro caso, aquel que come y bebe la cena del Señor indignamente, oye esto, es aquel que no discierne, que no distingue, que no hace diferencia entre la cena del Señor y cualquier otra cena. En nuestros días hay un grupo de personas que dicen que debemos tomar la cena como si fuera una comida. Se sirve arroz, frijoles, se ve que son cubanos a los que estoy citando. Carne, puerco, y ya, están celebrando la cena del Señor. Hermanos, el punto es que la cena del Señor no es nuestra cena. Para algunos la expresión el cuerpo del Señor, cuando dice que come sin discernir el cuerpo del Señor, se refiere a la ceremonia de la cena y a lo que representa, o sea, el Señor mismo. Para otros, la expresión el cuerpo del Señor apunta directamente a la iglesia. La iglesia es representada en muchos lugares del Nuevo Testamento como el cuerpo de Cristo. ¿No es verdad? Las dos posturas para mí son viables. Así que no desecho ninguna. Tomo ambas. El pan y la copa pertenecen al Señor. Así que cualquiera que participa de estos elementos sin considerar la santidad del Señor, peca contra Él. Mis hermanos,
Podemos ir a la mesa del Señor de forma ritualista, sin participar con nuestra mente y corazón. Podemos ir sin emoción alguna, tratarla con ligereza, en vez de participar de ella con seriedad. Vuelvo a citar a Charles Hodge. Si la cena del Señor es en su misma naturaleza una proclamación de la muerte de Cristo, se desprende que los que asisten a ella como si fuera una comida ordinaria o de manera irreverente o con cualquier otro propósito que el que movió a instituirla, son culpados del cuerpo y de la sangre del Señor. Es decir, contraen culpabilidad respecto al cuerpo y la sangre de Cristo. Podemos participar, mis hermanos, de la cena del Señor con un espíritu de amargura, de odio hacia otros creyentes, o hacerlo con un pecado no debidamente mortificado. Cuando venimos con un pecado impenitente, donde no nos hemos arrepentido conscientemente, es un pecado asiduo, no lo hemos mortificado diligentemente, aún lo hemos nos hemos encariñado con él. Mis hermanos, estamos tomando la cena del Señor indignamente. Pablo ya había hablado en términos tajantes respecto a la actitud insensible, egoísta y de división de los corintios. Ellos no estaban velando por el bienestar de la iglesia, ellos estaban velando por su grupo particular. ¿Recuerdan ustedes los primeros capítulos de Primera a los Corintios? Algunos decían que eran de Pedro, otros de Pablo, otros de Apolos y otros, los santísimos. No, nosotros somos de Cristo, nosotros no seguimos a hombres. Todos estaban haciendo su grupito. Estaban formando o fomentando el partidismo dentro de la iglesia al adelantarse a comer y beber en la comida fraternal sin tener en cuenta a los de menos recursos económicos. En resumen, comer y beber indignamente, mi amado hermano, es venir a la mesa del Señor con un espíritu negligente e irreverente, sin intención ni deseo de conmemorar la cena y el sacrificio del Señor Jesucristo. Déjeme decir algo más. A veces hay personas que se van, en mi país decimos por la tangente. Saben que tienen un pecado no mortificado, no quieren renunciar por amor a Cristo y el honor de Cristo a ese pecado. ¿Y saben lo que hacen cuando viene la cena del Señor? ¿Qué hacen? No la toman, pensando que con eso, no, yo voy a estar bien. No, hermano, no vas a estar bien. Debes confesar tu pecado. Debes arrepentirte de tu pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. ¿No es suficiente no tomar la cena? Debes arrepentirte, debes mortificar tu pecado, tú debes vivir en santidad. Tu Dios es santo y exige de cada uno de nosotros santidad práctica. Así que si un día te sientes tranquilo con simplemente no tomar la cena para seguir tu pecado, aún así, la cena es más que tomar un pedazo de pan y un poco de vino, es más que eso. Aún estando aquí, siendo parte del cuerpo, no necesitas tomar esto para tomar la cena indignamente. Miren qué tan serio es esto. Hay una pregunta más. ¿Qué es el culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo? Miren el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente,
será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. La palabra culpado en griego significa culpable, responsable, reo, expuesto en algunos textos. Nos hacemos culpables de deshonrar su cuerpo y su sangre, lo cual representa toda su vida y su obra, y nosotros, en vez de manifestar la gracia y la compasión en nuestras vidas, estamos mancillando la celebración. Pero yo soy uno. Aquí la iglesia tiene 189 miembros. ¿Voy a mancillar yo la cena del Señor? Hermanos, ¿recuerdan ustedes la historia de aquel, luego de cuando la batalla de Jericó, que tomó un lingote de oro y vestido? ¿Qué fue lo que había mandado el Señor? A ver, dimos la clase hace poco. A ver. No se podía tomar absolutamente nada de ahí. Seguramente este hombre dijo, pero ¿qué tiene de malo tener un poquito? Aparte soy yo. Y toda la iglesia fue, toda la congregación, toda la nación fue responsable. Por favor, vayan conmigo a Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27. Y si alguien tiene una voz fuerte y potente o el micrófono está por ahí, lo lea. Hebreos 10, 26 al 29. Hermanos, aquí no se está hablando de la cena del Señor. Pero lo que estamos hablando es que cuando tomamos la cena indignamente estamos pisoteando el cuerpo de Cristo. No es, y desde eso de lo que sí está hablando el texto, Hebreos 10, 26 a 29. Abraham lo va a leer. Sino una honesta expectación. Ese es el 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio y del hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por funda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de Dios? Repito, esto no está hablando de la cena. Está hablando de pecar obstinadamente, menospreciando la obra de Cristo. Hermanos, tomar la cena del Señor indignamente, ¿qué cosa es? Exactamente lo mismo. Una persona que quema la bandera de su país está declarando que no lo respeta, admitiendo que una bandera no es más que un pedazo de tela, pero sabemos que simboliza una nación. Faltarle respeto a la bandera es despreciar al país que se representa. De la misma forma, si comulgamos indignamente de los elementos de la cena del Señor, estamos cometiendo profanación. El que profana el pan y la copa está ofendiendo al Señor mismo. A propósito, han elegido no proclamar santamente la muerte del Señor. Por tanto, dice el texto que son culpados de la sangre y de la muerte del Señor. Después de haber considerado la admonición desde una perspectiva teológica y bíblica, veamos en segundo lugar, ya de manera más práctica, los elementos de la cena del Señor. Pregunta, ya llevamos, esta es la tercera clase y hemos hablado de los elementos. ¿Alguien puede levantar su mano y decir cuáles son los elementos? Tiene que levantar la mano. Esto no es un coro. Y decir cuáles son los elementos de la cena del Señor. Alejandro. Levanten la mano los que están de acuerdo con eso. Bajen la mano. Levanten la mano los que no están de acuerdo con eso, porque le falta algo.
El primer elemento, y lo mencioné en la clase pasada, es la acción de gracias. El primer ingrediente en la cena del Señor es la acción de gracias. Versículo 24. Y habiendo dado gracias. Esta expresión es en griego eucaristía. Es tan importante que algunos le llaman a la cena del Señor con esta palabra, Eucaristía. La acción de gracias no solo debe estar presente en el inicio de la cena, debe perdurar durante toda la celebración. Hermanos, ¿qué estamos celebrando? La muerte del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué estamos, la muerte del Señor, por qué la estamos celebrando? A ver, alguien que levante la mano y que se atreva. Tellito. Es una ordenanza. ¿Pero qué estamos celebrando? A ver, por allá. Alejandro. La muerte y resurrección del Señor por nuestros pecados, hermanos. Por nuestra salvación. No es simplemente una contrición que debe haber en el alma. Debemos tener acción de gracias durante la cena. Señor, gracias porque por tu muerte soy salvo. Por la muerte tuya en la cruz del Calvario, yo he sido justificado. Yo estoy siendo santificado y un día seré glorificado. No puede haber cena del Señor sin acción de gracias. No solo en la oración, en nuestros corazones. Y ahora sí, los demás elementos. El pan, dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. En la cena el pan simboliza el cuerpo de Cristo, quien sería sacrificado para la salvación de los pecadores. La palabra partido, que aparece ahí, que acabo de citar, no aparece en las versiones más recomendadas, en los manuscritos más antiguos. De ahí que la versión de las Américas traduzca este texto de la siguiente manera. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Obviamente ese cuerpo sería sacrificado, sería matado en la cruz. Sus huesos no serían partidos, eso es una profecía. Por eso cuando están partiéndole los huesos a los que están siendo crucificados a los lados, porque ya venía el día de reposo y no podían tener a alguien ahí. Cuando van a ver al Señor Jesucristo, ¿qué pasó? Ya estaba muerto, cumpliendo una profecía de que sus huesos no serían partidos. Pero obviamente si apareciera en el texto, no está en ese contexto, está para hablar de que sería molido, que sería sacrificado por el pecado. Jesucristo entregó su cuerpo en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos tener vida, hermano. Es como si en la cena el Señor dijera, me hice hombre por vosotros, di el evangelio por vosotros, sufrí por vosotros, morí por vosotros, para que ahora tengamos vida. Nuestro Dios lleno de gracia, bondad, amor y misericordia, se encarnó no por el beneficio de Él, sino por el nuestro. No solo la acción de gracias, el pan que viene ahora, el vino. La copa con el vino representa la sangre que Cristo derramaría en la cruz de los pecadores, en la cruz por los pecadores. Esa copa simbolizaba la comunión y la sangre significaba la obra expiatoria de Cristo por el pecado de los suyos. Algunos han insistido, ya aterrizando a cosas prácticas,
que la cena del Señor invariablemente, estoy citando a otros, sin el más mínimo cambio, debe ser realizada con un solo pan y con una sola copa. Es cierto, mis amados hermanos, que el ejemplo que vemos en la instauración de la cena del Señor por parte de Cristo, hay un pan y una copa. Al menos la del Señor, aunque todos tenían una. Sin embargo, estos deben ser considerados elementos circunstanciales debido a que la instauración de la cena es en el contexto de una cena familiar. ¿Cuál? La cena pascual. Si una iglesia puede cumplir con estos elementos de un pan y una copa, hacen bien. Ahora, si por circunstancias, debido a que son elementos circunstanciales, una iglesia de manera real le sería difícil observarla con un solo pan y una sola copa, hermanos, son elementos circunstanciales. Aquí los mandamientos, los imperativos son: tomad, comed. Miren lo que dice B.H. Carroll sobre la cena del Señor. La provisión moderna de varios vasitos por razones de higiene no viola el orden o el simbolismo bíblico. Estoy de acuerdo. Al menos no lo viola en el orden de las copas de distribución. Aquellas copas, como los platos, son para distribución. No importa que se use un plato, dos o una docena, o se use un vaso o dos o 100 para la distribución, con tal de que una sola vasija de vino haya sido bendecida o loada antes del derramamiento en las vasijas o en las copas de distribución. Es contra el simbolismo, dice B.H. Carroll, si el derramamiento en las vasijas de distribución es privada y no visible a la congregación, puesto que el derramamiento no viene en su orden, viniendo la bendición y la acción de gracias después del derramamiento y no antes. Repito, los imperativos en la cena del Señor, lo que Cristo mandó, es lo que estoy diciendo con los imperativos, son: tomad, comed. Independientemente de cómo veamos este asunto, es un hecho que el énfasis del texto está en el comulgante. Ellos son los que deben, y en este caso cuando no estoy dirigiendo la ordenanza, yo también. Ellos son los comulgantes los que deben tomar el pan y beber del vino. Algunos han sido tan rígidos, hermano, porque si nosotros ponemos como una ley los asuntos circunstanciales, los cambios tendrían que ser infinitos casi. Algunos son tan rígidos en este sentido que tiene que ser tomada a las 7 de la noche en una mesa, todos sentados cómodamente. Mi pregunta es: ¿qué tipo de mesa? ¿La que nosotros usamos en los occidentales o la que se usaba en el porque si vamos a ser estrictos, vamos a ir hasta allá. Deberíamos poner una mesita bajita como en el oriente y todos acostados así en el costado. Ellos exigen que para que esto se logre, la iglesia debe caber en la mesa. Y si no cabe, debe hacerse otra iglesia y así sucesivamente. Pero tienen que estar sentados a las 7 de la noche tomando ahí el pan y el vino. Ellos han olvidado que esta celebración fue establecida en el contexto de la Cena de la Pascua, que era una celebración nacional para ser observada en el contexto familiar. La cena no es una celebración familiar, no es una celebración, como veremos más adelante, nacional. Llevo 3 clases aquí. ¿De quién es? ¿A quién se le ha dado? ¿A quién se le ha dado la cena? A la iglesia. Podemos idolatrar los elementos.
haciendo énfasis en lo circunstancial. O sea, criticamos a los católicos romanos. Podemos hacer una idolatría de los elementos siendo quisquillosos en las circunstancias. De los elementos, pasemos ahora a los participantes. ¿Quiénes deben participar en la cena del Señor? Mis amados hermanos, vamos a expresar la convicción más profunda de los pastores de esta iglesia y de muchos de sus miembros. Estas convicciones han sido el resultado de estudio de muchos años y de consideración. Nos hemos apropiado de la enseñanza de santos hombres del pasado y del presente. Y creemos que esta postura es la más consistente con lo que enseña la palabra de Dios. No nos moveremos de aquí, es lo que estoy diciendo. ¿Quiénes pueden participar con limpia conciencia de la cena del Señor? En este apartado tengo que agradecerle enormemente a la teología sistemática de A.H. Strong. Tristemente no está en español. Debería. Y a la de J.L. Dack. Fueron útiles para la confección de mi serie. Ellos presentan fuertes argumentos bíblicos para que una iglesia considere seriamente la práctica de una cena cerrada. Voy a ponerlos en contexto. En la cena del Señor, acerca de cómo celebrarla y a quién darla, hay tres posturas con sus variantes. Está la postura abierta, está la postura, perdón, hay dos, la postura abierta y la postura cerrada. En la postura abierta hay semiabierta. En la postura cerrada hay semicerrada. Pero básicamente la apertura abierta se divide en dos grupos. Aquellos que entienden que todo el que pida la cena se le debe dar, y aquellos que piensan que todos aquellos que dicen que son cristianos se les debe dar. En la parte cerrada están dos posturas también. Están aquellos que creen que se le debe dar a solo miembros de cualquier iglesia evangélica, y están aquellos que piensan que debe dársele solo a los miembros de la iglesia donde se está celebrando. Creemos que la postura semicerrada, o sea, la de dársela a cualquier miembro de cualquier iglesia evangélica plena comunión, es la más consistente con las Escrituras. Ahora, tristemente, pocos dan poca importancia a considerar esto. Lo que están es abriendo la puerta a una iglesia desordenada. Hermanos, es importante el orden de la iglesia. ¿Qué tan importante es el orden de la iglesia? Bueno, imagínense ustedes que cuando nosotros consideramos 1 Corintios 11 al 14, todo cuanto ahí se enseña tiene que ver con la iglesia reunida públicamente. Terminando este asunto de la cena del Señor, concluyéndolo, en los versículos 34 en adelante, el apóstol Pablo dice: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en casa. O sea, ya de plano está diciendo que no es arroz, frijoles y seguimos con los cubanos y carne de puerco. Es pan, vino, acción de gracias. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Las demás cosas con respecto a la cena del Señor, me hubiera encantado poder tomar la maquinita del tiempo e ir allí, y cuando Pablo fue a la iglesia, grabarlo con un recorder, lo que dice de poner en orden las demás cosas, traerla acá y ponerla en audio. El problema es que sería en griego. Tendríamos que alguien traducirla. Pero ¿entienden el punto? El punto es
que la palabra orden del versículo 34 es diatazo. No es simplemente arreglar algo, es una palabra intensiva de tazo que significa orden. Es importante el orden a la hora de celebrar la cena, hermanos. De ahí que quién debe y no debe tomar la cena es un asunto importante. Es un asunto de orden. Cuando termina esta sección del 11 al 14, en el final del capítulo 14 de Primera a los Corintios, el apóstol Pablo dice, pero hágase todo decentemente. El orden es importante. ¿Cuáles son las características o los requerimientos para que alguien pueda tomar la cena del Señor? En primer lugar, debe ser un creyente en el Señor Jesucristo. Es la fe salvadora, un elemento trascendental aquí. No estoy hablando de una fe temporal, no estoy hablando de una fe meramente histórica, no estoy hablando de una fe a mi manera, estoy hablando de una fe salvadora en el corazón, probada y verificada por el cuerpo de Cristo. Debe creer, verdaderamente debe haber sido salvado, debe creer para justificación, debe creer para adopción, debe creer para santificación. Cito a un teólogo bautista del pasado, Lassie. Ningún símbolo, oigan esto, puede tener significación si no declara lo simbolizado. Como el bautismo demanda la fe como requisito indispensable, así también en la cena del Señor. El que no tenga fe no puede discernir el cuerpo del Señor en el sentido espiritual. Por lo tanto, la cena para el incrédulo no significa nada. También la cena es una ordenanza evangélica y todas las ordenanzas evangélicas demandan como requisito absoluto la fe salvadora. Y más adelante dice, uno que no tenga vida espiritual está muerto en sus pecados. Y el que está muerto no recibe alimento. Eso es obvio. Vaya a la morgue y trate de darle una cucharada de compota a un muerto. No lo va a tomar. Y concluye preguntando Lassie, ¿cómo será posible dar alimento a un cadáver? De la misma manera, el apóstol exhorta al que va a participar que se examine a sí mismo. Así que en primer lugar, ¿cuál es el primer requisito para participar de la cena? Tener fe salvadora. Segundo requisito, haber sido bautizado. Estamos dando por sentado aquí nuestra convicción más bautista. Aunque todas las iglesias evangélicas entienden generalmente que el comulgante debe bautizarse primero, aquí nos distanciamos de algunos de nuestros hermanos. Aquel que participa de la cena del Señor debe haber creído y luego debe haberse bautizado. Si no tiene esta característica, no debe tomar la cena del Señor en lo absoluto. Aquí, mi hermano, usted viene con niños, tienen 10 años, ellos fueron bautizados por alguna razón, no tienen fe salvadora, el bautismo no vale, no ha sido bautizado. Si no cree, no debe tomar la cena. Hermano, no le dé a un niño, nosotros estamos aquí, no sabemos lo que está pasando allá. Si usted le da a un niño de 10 años, aunque venga a la iglesia todos los días, la cena del Señor está comiendo sin discernir el cuerpo del Señor. No haga eso. Esto se desprende del ejemplo de la iglesia de Jerusalén, Hechos 2:41. Así que los que recibieron, miren cómo es el proceso. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esos que creyeron en la palabra, que fueron bautizados y añadidos a la iglesia, dicen el versículo 42. Está hablando de esos mismos
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que en primer lugar debe tener ¿qué? Fe salvadora. En segundo lugar, ¿qué debe tener? ¿Qué debe hacer? Haber sido bautizados. En tercer lugar, deben ser verdaderos creyentes, bautizados, miembros a plena comunión de una iglesia local. La Escritura es clara, mis hermanos, al enseñar que el lugar prescrito para la celebración de una cena del Señor es una iglesia reunida en el día del Señor. El apóstol Pablo insiste en el texto. Si uno ve 1 Corintios 11 al 14, hay una frase que se repite: cuando reunís o cuando reunís como iglesia. Es insistente Pablo, revísenlo. Lo que está hablando ahí no es lo que debe pasar en mi casa, en tu casa, en la casa del vecino, es en la reunión de la iglesia. Esta ordenanza no fue dada a los creyentes de la iglesia universal, ha sido dada a las iglesias locales del Señor. Cito a Sam Waldron: la cena del Señor es una ordenanza eclesiástica. No fue dada a la familia, ni al Estado, ni al individuo, solo bajo los auspicios de una iglesia local, y solo en la reunión de la iglesia se observa adecuadamente. Y yo digo, amén. Cito ahora a B.H. Carroll: un seminario teológico, una asociación de distritos, una convención de Estado nacional o internacional no pueden arreglar la mesa del Señor y observar esta ordenanza, porque esta es una ordenanza de iglesia. Las cualificaciones, y él es más estructurado, ustedes verán, las cualificaciones espirituales de los participantes son: 1, por el lado divino, la regeneración; 2, por el lado humano, el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Las cualificaciones legales son la justificación, la redención y la adopción, siendo las cualificaciones ceremoniales: 1, la profesión de fe en Cristo pública y formal, o en otras palabras, el relato de la experiencia cristiana del candidato ante una autoridad competente oficial. ¿Qué está diciendo? No es siquiera que la persona diga que yo creí. Debe ir ante una autoridad competente, y este hombre es bautista, por tanto está pensando en los pastores, y dar su profesión de fe de una manera creíble. Segundo, el bautismo por esa autoridad en el nombre de la Trinidad. Tercero, la recepción formal en una iglesia particular, la cual es la autoridad que tiene que juzgar sobre la credibilidad de la profesión de fe, administrar el bautismo, juzgar la vida cristiana, y el único cuerpo que tiene derecho a poner la mesa del Señor. Esto es lo que está diciendo en la parte final este hombre. Viene alguien y nos dice: yo soy cristiano y yo me bauticé. Hermanos, la única manera más, no sé cómo decirlo, real que tenemos para que este no sea simplemente alguien que fue bautizado incidentalmente y que creyó pero no puede validar su fe, es que una iglesia diga que él es un creyente. ¿Y cómo hacemos eso? Debe ser miembro de una iglesia local. Por otro lado, presuponemos que todos estamos de acuerdo, creo que todos los miembros de esta iglesia deben estar de acuerdo, en que la Biblia enseña que todo verdadero cristiano debe pertenecer a una iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Espero que estemos de acuerdo. Si no, tenemos un serio problema los pastores de esta iglesia. No estamos simplemente diciendo que un creyente debe asistir. Eso es verdad. Pero es más que eso. Debe pertenecer a una iglesia local. Seamos consistentes con eso, hermano. Vuelvo a citar a Lassie.
y yo creo que él exagera un poco, pero yo entiendo la pasión de él, aunque no lo conozco, es alguien que murió hace muchos años del siglo pasado. El requisito indispensable es aquí donde creo que exagera un poco. Para participar de la cena es que el participante sea miembro en plena comunión de la iglesia. Hermano, esto no lo inventamos nosotros. Ya hemos visto, dice Lassie, que la cena es una ordenanza que la iglesia solamente puede celebrar en su capacidad de una iglesia congregada. Seamos consistentes con eso. Siendo una ordenanza dentro de la iglesia limitada a los miembros de la iglesia y a los miembros de otras iglesias de la misma fe y orden que estén presentes. Únicamente las personas que han sido recibidas en plena comunión con la iglesia pueden legítimamente participar de la cena del Señor. Hermanos, nosotros no le prohibimos tomar la cena a alguna persona. Lo único que pedimos es, a la luz de la palabra de Dios, tomen la cena ordenadamente. Vienen para acá, no son miembros de ninguna iglesia, tampoco lo son de la nuestra. Hágalo ordenadamente. Espere. Vamos a hacer las cosas ordenadas. Hágase miembro. De hecho, mis hermanos, tomar la cena del Señor es más que tomar el vino y comer del pan. Hemos dicho que es conmemorar la muerte del Señor Jesucristo. ¿Puede una persona celebrar esto sin tomar el pan y el vino? Claro que sí. Tenemos un nuevo creyente. Le predicamos el evangelio ayer. Se convierte, es un verdadero cristiano. Espérate, nosotros necesitamos validar más allá de lo que un ser humano puede hacer, de que este hombre ha creído en verdad. Le hemos predicado muchas personas que han dicho, sí creo, y no le dura 2 horas. Necesitamos que esa persona crea, verificar que esa persona cree, para bautizarla. Él viene, él se convirtió de verdad. Y él entendió porque le explicamos que lo que estamos haciendo en la cena no es un ritual místico, estamos conmemorando la muerte del Señor Jesucristo. Y él está allí, él no tiene el pan y el vino, pero él está agradeciéndole al Señor su muerte en la cruz del Calvario por sus pecados. Él tiene fresco en su mente el evangelio que le acaban de predicar y él ha creído que él ha sido salvado. Y él entiende que por esa muerte él ha sido redimido. Hermanos, este hombre, aunque no tiene el pan y tiene la copa, está conmemorando, recordando la muerte y resurrección de Cristo. ¿Sí o no? Sí. Pero por un asunto de orden, él debe esperar. Él debe esperar a que su fe sea validada. Él debe esperar a ser bautizado. Él debe esperar a participar de la cena. No le estamos diciendo que no se lo estamos prohibiendo. Le estamos diciendo, ahora no. Vamos a ir paso por paso. Eso es lo que estamos diciendo con todo el que viene y no es miembro de una iglesia. Primero, hay personas que no desean ser miembros de una iglesia local, están siendo desordenados. En una ocasión, eso pasó hace un par de años, alguien que dice que yo le conozco, no lo recuerdo, hasta que lo vi y conversé con él. Dice que había venido 2 o 3 veces en la historia de esta iglesia, no era miembro de ninguna iglesia y él estaba muy contento viendo los cultos en su casa. Pero dijo que mira, al final, ya después de tanto, porque yo quiero ser miembro de esta iglesia. Bien, me alegro. Yo no le digo a nadie eso y le digo, no le hago la lista. Le digo, me alegro mucho, mi hermano. El siguiente domingo, él no vino por un asunto providencial y yo incidentalmente mencioné en mi sermón que no es algo que hacemos todos los domingos, pero mencioné incidentalmente que no le damos la cena a alguien que no sea miembro de una iglesia local. Al siguiente domingo él vino. Y todo lo que me dijo fue, vine nada más a una respuesta, porque a lo mejor yo te entendí mal. ¿Ustedes le dan cena solo a los miembros de la iglesia? Sí, mi hermano, eso fue lo que dije. Gracias por la respuesta.
Nos vemos en el cielo. Hermano, me alegré que se fuera. De verdad, yo quiero que la iglesia crezca, pero personas así me alegro que no vengan. Y no estoy seguro de que nos veamos en el cielo. Porque los que son creyentes pertenecen a una iglesia. No quiere pertenecer a una iglesia porque no quiere sufrir la bendición de los pecados de otros, ayudar a otros en su crecimiento y que otros lo ayuden. En los 2 minutos que me quedan, voy a responder la pregunta brevemente. La frecuencia de la cena. Voy a hacerle la historia corta, no es larga la historia. No importa. Hermano, tengo gracias a Dios, muchos comentarios en inglés y en español. No los tengo en alemán, pero en inglés y en español tengo muchos comentarios. Tengo muchas teologías sistemáticas, alrededor de 20, estoy diciendo el número. Todos los hombres serios que he visto, independientemente de cómo la practiquen, independientemente de eso, todos están de acuerdo, todos, que la Biblia no exige un tiempo de celebración. No enseña una frecuencia. Lo que se enseña, el mandamiento que tenemos es hacer esto en memoria de mí. Todos los reformadores, todos los grandes hombres entienden que debe ser frecuente. Ahí es donde se divide el asunto. ¿Qué tan frecuente? Algunos entienden que debe hacerse cada día del Señor, otros que entienden que deben hacerse una vez al mes, y otros entienden que debe hacerse una vez cada 3 meses, etc. Por ejemplo, en el siglo XVII, los congregacionalistas o independientes celebraban la Cena del Señor. Estoy pensando en los 3 grandes grupos puritanos del siglo XVII. Ellos celebraban, los independientes, los de la Declaración de Savoy, cada día del Señor. Los bautistas los celebraban en esa época una vez al mes. Y los presbiterianos los celebraban una vez cada 3 meses. Obviamente hay sus diferencias. Ahora, entre los bautistas no todos lo celebraban con la misma frecuencia. En su libro Edificación y Belleza de James Reinham, él dice lo siguiente: la cena se tomaba regularmente, está contando sobre los bautistas del siglo XVII. La cena se tomaba regularmente según los dictámenes de la iglesia, o sea, la iglesia se ponía de acuerdo en este sentido. Las iglesias de Broadmead, no tengo cómo pronunciar esa palabra, en Bristol y Devonshire Square en Londres la tomaban una vez al mes. Mientras que la iglesia de Petty Friends, estamos hablando de las primeras iglesias bautistas, lo hacía cada 3 semanas hasta que vino la persecución y lo forzó a extenderse a intervalos de 4 semanas, una vez al mes. La iglesia de Proudhon, se me acabó el inglés, compraban pan y vino cada 5 semanas. Por tanto, puede que hubieran celebrado la cena con esa frecuencia. Fin de la cita. Nosotros la celebramos una vez cada 2 meses. Cada uno tendrá alguna preferencia a la hora de tomar una decisión. Los pastores de una iglesia deben considerar un montón de variables, necesidades, oportunidades disponibles como iglesia. Por otro lado, los pastores deben conocer a la iglesia sus necesidades más urgentes. Cada uno de nosotros puede entender que esto puede ser urgente, sin embargo, los pastores tenemos alguna información que la iglesia no posee. El punto aquí es, mis hermanos, que ahora lo celebramos así, esto no es una ley de Media y de Persia, las circunstancias pueden variar y tener la frecuencia diferente porque no hay un texto de la Escritura que la establezca. Hermanos, se me acabó el tiempo. Tristemente ya no tengo otro domingo para hablar de este apunto, pero al menos espero que en sentido general
las preguntas, algunas preguntas haya podido responder. Vamos a tener un momento de oración y así terminaremos nuestra clase.